Shalom, shalom, amados Ahim, Ahayot, espero de que estén bien, en la shalom del Eterno, Shabbat Shalom, nos encontramos ya en Shabbat, bendecimos al Eterno por esta bendición que nos otorga, de poder guardar este mandamiento que se nos ha sido estipulado desde el monte de Moriat en aquella entonces, por medio de nuestro consiervo Moshe. Bendecimos al Eterno porque nos permite seguir indagando en su bendita y hermosa palabra. Bendecimos esta plataforma, ¿verdad que sí? Porque aunque pues también tiene demasiada basura, más sin embargo pues hay canales que andan en la sabiduría del Eterno, ¿verdad que sí? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim, y son personas pues que están anunciando el reino del Eterno, que temen al Elohim, y por lo tanto pues hacen en este caso eh, posible de que el Eterno mantenga esta plataforma. Bendito sea mi Rey de la Gloria, para que su bendita y hermosa Torah, Tanaj o la Brit Hadashah pueda cumplirse, donde él dice que le seríamos testigos hasta los confines de la tierra. Bendito sea Hashem por ello. Vamos a levantar una pequeña tefilá pidiéndole al Eterno de que todo plan y toda obra de Hasatán, ¿verdad? Pues quede cancelada en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Hermanos, porque pues voy a predicar esta enseñanza por segunda vez el día de hoy. Resulta de que había grabado esta predicación y después de haberme pegado 1 hora y 15 minutos aproximadamente de enseñanza, el vídeo pues no grabó. Bendito sea el Eterno, mas no vamos a permitir de que Hasatán, en este caso, pues nos quite el gozo, nos robe el gozo, porque todo tiempo que usted invierta para el estudio de la bendita y hermosa Torah, hermanos, es algo que se nos será recompensado en conocimiento, en sabiduría y en bendición de lo alto. Amén. Entonces vamos a levantar esta pequeña tefilá, esta pequeña oración, dándole gloria y honra al Eterno y que sea Él glorificándose. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach, toda rabá, toda kabod, toda gloria y honra sea a ti, Abba. Te pido, Señor, que nos inspires por medio de tu bendito y hermoso Ruach HaKodesh. Quítanos todo velo, toda venda. Arranca, Señor, todo prepucio de nuestros corazones, Abba. Haz tu bendita y hermosa voluntad en medio de tu iglesia, en medio de tu Keilah, y que toda cabot sea siempre reconocida y otorgada a ti, Yahweh Sebaot, porque tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, Yahshua HaMashiach, sin la cual, mi Rey, nadie podrá alcanzar tu reino, el reino del Abba. Gracias por tu manifestación, gracias por tu presencia, porque siento tu presencia en este lugar, y de esa forma me gustaría, anhelo y deseo, Señor, y te pido con todo el corazón que te manifiestes también en esos hogares de estos oyentes del día de hoy. Pon un receptor, Señor, conforme a tu voluntad, y atamos con la autoridad, Señor, como Cohen que tú nos has hecho, mi Rey, como pueblo Kadoshim tuyo, Señor, de autoridad, toda potestad, Señor, y toda autoridad satánica, la declaramos inoperante en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que me entiendan mejor, Yahshua HaMashiach, mi Rey, y te pido que enmudezcas todo espíritu que no exalte tu bendito y hermoso nombre. En el nombre poderoso de Yahshua, amén, amén. Bendito sea el Adón. Como dice el dermatólogo, vámonos al grano. El Eterno me permite titular esta enseñanza, que la voy a tratar de dar lo más rápido posible, pero me gustaría así los aspectos y los puntos que sean de importancia, pues sí tomarnos el tiempo para desglosarlo. Amén. Si le parece largo el vídeo, esta enseñanza, córtelo, párelo y siga ya cuando haya descansado. Bendito sea el Eterno. El Eterno me permite titular esta enseñanza: la Torah fue inspirada por Yahshua. Y para ello les pido por favor que abran el Sefer Malaquías, el libro de Malaquías,
Y vamos a leer el Perec 1, Perec significa capítulo 1, y vamos a leer los pasukim, o sea, los versículos del 6 al 7. Dice el Eterno estas palabras: tiene una queja, la cual la va a manifestar por medio de su profeta a su pueblo. Y dice así: un hijo honra a su padre y un siervo a su amo. Pero si yo soy padre, ¿dónde está el honor debido a mí? Y dice: y si yo soy amo, ¿dónde está el respeto debido a mí? Dice Yahweh Haelion, hermanos, a ustedes, Koanim, que desprecian mi nombre, ustedes preguntan: ¿cómo estamos despreciando tu nombre? Por ofrecer comida contaminada en mi altar. Ahora ustedes preguntan: ¿cómo te estamos contaminando? Por decir que la mesa de Yahweh no merece respeto. Hermano, si hay algo que el Eterno está recalcando desde un comienzo hasta un final, es que su pueblo, hermano, no ha entendido a lo que el Eterno lo ha llamado. Bendito sea el Eterno. Lamentablemente el pueblo del Adón no han entendido la responsabilidad que el Eterno nos ha depositado, la que nos ha entregado, la que nos ha confiado, hermanos, y que nos ha dado a entender desde un principio hasta un final de que Él es Kadosh, hermanos, de que necesitamos, como dice Amos, que dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo, que necesitamos estar en una misma comunión, en un mismo sentir unánime para poder que se dé la comunión. Y esto es algo que el pueblo no ha entendido y que el pueblo se ha dormido en ello. ¿Por qué? Porque no han temido al Eterno. ¿Por qué? Porque no han sabido desempeñar sus tareas y sus labores como Koanim que son. Acuérdense que Apocalipsis nos dice y nos narra, nos enseña de que si usted forma realmente parte del cuerpo de Yahshua HaMashiach, da a entender de que el Eterno lo ha trasladado a usted de las tinieblas a su luz inaccesible, hermanos. A esa luz admirable, esa luz que, hermanos, sobrepasa todo intelecto humano. Dándonos a entender por medio de Pedro, de Kefas en este caso, de que usted pues ya pasa a ser un real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido del Adón. ¿Para qué? Para que usted sea preparado y usted sea ahora ese portador de luz, ese pueblo que va a anunciar las virtudes de nuestro amado Melech Yahshua HaMashiach, de nuestro Rey Jesucristo, para que usted me entienda mejor. Para la Kabot, en este caso para la gloria del Abba, de nuestro Padre amado. Perdón. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el Abba estaba viendo de que no se le estaba dando la gloria y la honra que él merecía. Le llamamos Padre, pero no le damos honra. No lo respetamos como tal. Le llamamos Adón, en este caso le llamamos Señor, pero ¿dónde está su temor? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la honra como tal? Y segundo, o tercero, le estaba recalcando al pueblo, aquellas personas que el Eterno le había confiado la autoridad y el dominio de su casa, como mayordomos, que eran el pueblo que el Eterno había establecido como Koanim para que en este caso pues dirigiesen el pueblo del Adón. Hermanos, dice que le estaban ofreciendo comida contaminada. ¿Qué significa esto? De que le estaban ofreciendo lo cojo, lo manco, lo hurtado, lo que el Eterno prohíbe en su bendita Torá de que se haga, hermanos. Entonces, aquí los Koanim no entendían el por qué el Adón le decía estas palabras y qué era lo que ellos estaban haciendo mal. No entendían el por qué la reprensión del Eterno por medio de este profeta, hermanos, de este Kevin. No entendían.
Y el Eterno les tuvo que decir, pasa esto y pasa lo otro. Como el Eterno lo está haciendo en el día de hoy, que está hablando por medio de sus profetas, ¿verdad? De que usted y yo tenemos que atender la voz del Eterno, de que usted y yo tenemos que andar conforme a sus preceptos, mandamientos y estatutos. A través de la historia ha mandado sin pausa, hermanos, bendito sea Hashem, a sus profetas, a su pueblo, ¿verdad? A sus escogidos, a que le anuncie a Israel, a su pueblo amado, a su pueblo escogido, en lo que están mal, en lo que ellos tienen que hacer, así sucesivamente, hermanos. Y lamentablemente no han comprendido. Y esto es algo que lo podemos aplicar en este siglo que nos encontramos, en pleno siglo XXI, hermanos, donde la mayoría de las quejilot, o sea, de las iglesias, para que usted me entienda mejor, ¿verdad? Se le está ofreciendo al Eterno lo hurtado, lo contaminado, lo ciego, lo cojo, lo manco. Dándonos a entender, hermanos, que estamos entregando basura y media, como supuestamente palabra del Eterno, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un velo de acuerdo al libro de Hechos de los apóstoles, que solamente cae en Yahshua HaMashiach. ¿Y quién es Yahshua HaMashiach? De acuerdo, hermanos, al, al Evangelio de Juan, Juan 1.1, dice: en el principio era la palabra, bendito sea el Eterno, ¿verdad que sí? Y la palabra estaba con quién, hermanos, bendito sea el Eterno, con Yahweh Shebaot. Y dice que la palabra era Yahweh Shebaot. Entonces, dándonos a entender de que Elohim es uno, hermanos, y que Yahshua era la palabra viviente, hermanos. O sea, en pocas palabras, Yahshua es la Torah. Y si Yahshua es la Torah, pues por eso el Eterno me ha permitido titularlo, la Torah fue inspirada por Yahshua. ¿Por qué? Porque es la Torah viviente. Esto es algo que el Eterno nos ha ido a través de la historia inculcando y dándonos a entender, y desde un principio nos ha dado a que usted y yo prácticamente entendamos de que tenemos que prestar oído, atención a lo que el Eterno nos está demandando. Por eso Él dice Shema, o da Shema, Israel, bendito sea el Eterno, nos está mandando a que oigamos, a que prestemos atención a lo que Él nos tiene que decir, porque todo lo que el Eterno nos diga nos va a contribuir para un bienestar, para darnos vida, hermanos, y vida en abundancia, vida eterna. Pero lamentablemente el pueblo de Adón no ha entendido esto, y por eso la mayoría anda en muerte, por eso la mayoría andan todavía errados, por eso la mayoría andan creyendo, hermanos, la mentira. Y por lo tanto, si esto no cambia, pues muchos de ellos perecerán. Por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos son los que el Eterno escoge. ¿Por qué? Porque no todos, hermanos, cumplen con los requisitos establecidos por la Torá, que lo vamos a ir desglosando y viendo. Veamos que no solo no la honran, sino tampoco creen, hermanos. Y eso tiene enojado a Elohim por eso, porque hay mucha incredulidad en medio de la Keilah y de las Kehilot a nivel mundial, hermanos. Y esto es algo que hay que cambiar, porque la misma Brit Hadashah enseña que sin fe, sin emuná, es imposible agradar al Eterno. Y hemos aprendido que la verdadera fe cristiana, en el sentido de que se nos ha sido inculcado, no es la fe hebrea, hermanos, no es la fe emuná, que Jacobo sí nos inculca y nos enseña por medio de su carta, donde dice que la fe sin obra es muerta. Entonces la fe emuná hebrea, la fe original, la verdadera, la que nos enseñó la Torá, que es Yahshua HaMashiach, dice que es la fe emuná, es la fe que usted lo demuestra con obras, porque la fe sin obra es muerta, hermanos. Entonces veamos lo que dice Juan 5, del 46 al 47, dice:
Dice Johanán 5, 46, 47, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí está bien especificado por el mismo Yahshua HaMashiach de que Moshe escribió la Torá, ¿verdad? Estos 5 sefar que el Eterno nos entregó por medio de Moshe, ¿verdad? Que lo compone la Torá, que sabemos que es el sefar Bereshit, está el sefar Shemot, está el sefar, en este caso, Números, Bemidbar, y el sefar prácticamente pues de Barín, que es Deuteronomio, que es los que componen la Torá. Dice que esto fue inspirado por quién, por Yahshua HaMashiach. Moshe tomó apuntes, esa voz que le dijo, ve y toma apunte y escribe todo lo que te mostré en el tabernáculo original en los cielos, ¿verdad? Esa voz fue Yahshua HaMashiach. Ese era Yahshua, el que le indicaba qué es lo que él tenía que escribir y dejarnos a nosotros plasmado como instrucción de vida. Bendito sea el Elohim, fue Yahshua HaMashiach. Entonces dice que él fue el que inspiró a Moshe a escribir la Torah y que es la Torah en pocas palabras. Y dice, ¿cómo? Si ustedes no creen entonces lo que Moshe dice en su Torah, pues entonces ¿cómo van a creer en mis palabras? Dándonos a entender que Yahshua estaba anunciando y enseñando era la Torah. Bendito sea el Eterno, porque él mismo era la Torah viviente. Esto es algo que el pueblo cristiano no ha entendido aún, hermanos, que la Torah no ha sido abolida. Yahshua enseñó Torah. Los talmidín de ellos enseñaron Torah, hermanos. Tanto Kefas como Rab Shaul, como Johanán, como Felipe, como todos ellos enseñaron Torah, hermanos. Como lo vamos a ir escudriñando paso a paso, hermano, en esta enseñanza del día de hoy. Veamos de qué forma podemos darnos cuenta si realmente conocemos a Yahshua. Dice primera de Juan 2, del 3 al 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bendito sea Hashem. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Más claro imposible, hermanos. Bendito sea el Eterno. Mire lo que Johanán nos enseña. Nos enseña que la Torah está vigente, que la Torah hay que guardarla, que la Torah hay que vivirla, que la Torah hay que manifestarla por medio de nuestro testimonio, de que nos tenemos que diferenciar de entre el mundo, hermanos, porque tenemos la bendita y hermosa Torah, que es lo que manifiesta y hace diferente al pueblo Kadoshim, al pueblo del Adón, hermano Yahshua HaMashiach, al mundo, pues su bendita y hermosa Torah. Por eso ellos dicen, ¿verdad?, de que somos un pueblo radical y somos como un pueblo especial. ¿Por qué? Porque nos ven a nosotros de que vestimos diferente, de que comemos diferente y que nos atenemos, en este caso, a normas, estatutos y preceptos que ellos desconocen, hermanos, porque esto se le fue entregado a los Kadoshim del Adón, a los hijos del Eterno. Bendito sea Yahshua Mashiach. Y Johanan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo usted demuestra que conoce a Yahshua? Hermanos, realmente cuando usted demuestra guardar sus mandamientos. Cuando usted ve que es una persona que guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos sabemos que no son gravosos. Sus mandamientos están plasmados en su bendita y hermosa Torah. Bendito sea Hashem. Uno de ellos es que usted guarde la dieta alimenticia de Levíticos 11, de Sefer Baikra
Perec 11. Hermano, nos especifica muy claramente lo que usted puede comer y lo que usted no debe comer. Cuando usted viste recatadamente como la Torá lo demanda, que la mujer no vista como el varón y el varón no vista vestiduras de mujer, que usted sea un varón, si usted es un varón, que ande prácticamente con los tziptzis que el Eterno le demanda, que usted tenga su manto de oración, etcétera, etcétera. Esto no es judaizar, hermanos. Esto es cumplir Torah. Esto lo enseña Torah. No lo enseña ni los libros apócrifos que tienen los judíos, hermanos, que tienen prácticamente por encima la Torah, ¿verdad? Porque la ley oral para ellos cuentan prácticamente casi que más que la mismísima Torah, porque el pueblo mismo judío dice y enseña que la ley escrita no pudiese ser posible si en este caso, hermanos que me están escuchando, no hubiese existido antes una ley oral. Bendito sea el Eterno. Entonces, esta gente pues ponen primeramente lo que es el Mishnah, ponen lo que es el Talmud y ponen lo que es el Zohar, ¿verdad? Como instrucción de vida, de ley, del mismísimo Adonai. Y esto fue lo que Yahshua HaMashiach vino a reprender por medio de él mismo y sus talmidín, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y danos a entender de que ellos colocaban mandamientos de hombre que ni ellos podían mover con un dedo, y mucho menos pues aquellos que estaban enseñando. Y por eso a estos prosélitos los hacían doblemente hijos del infierno. ¿Quién era un prosélito? Aquella persona que estaba en camino de convertirse al judaísmo, pero que no los permitían, en este caso estas personas, de que ellos fueran completamente judíos, sino que no sé de dónde saca el pueblo judío esto. Amamos al pueblo judío, son nuestros hermanos, los bendecimos y sabemos de que ellos en un futuro, como ya lo predijo prácticamente el Eterno por medio de Yesaya, hermanos, de que 10 de las naciones andarían atrás del manto de un judío. Porque ellos van a decir, porque sabemos que Dios está con ellos. Entonces, hermanos, a ellos se les fue entregada la Torá, a ellos se les fue confiada la Torá, ellos son portadores de Torá, ellos conocen mejor la Torá que la misma casa de Israel. Y por lo tanto, hermanos, pues ellos meritan respeto, ameritan de que usted tenga paciencia y misericordia hasta que ellos se les sean quitado ese velo que dice el libro de Hechos, que solamente cae en Yahshua HaMashiach. Y cuando Yahshua ya venga a quitarles el velo, hermanos, dicen que en un día, hermanos, le van a hacer al pueblo, al Eterno, un pueblo numeroso de parte de los judíos. Entonces hay que tener paciencia y esperar en el Adón. Amén, tener misericordia por ello. Entonces dice, ¿cómo sabemos nosotros de que lo conocemos? De que guardamos sus benditos y hermosos mandamientos. Por eso vamos a conocer de que lo conocemos a Él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mire lo que dice. Y la verdad no está en Él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. Hermanos, ¿esto es tremendo o esto no es tremendo? Lo que nos enseña el Eterno. Claro, hermanos, bendito sea Hashem. Y por eso el mismo Yohanan lo enseña, de que es necesario que usted y yo entendamos esto. Amén. Para poder que usted y yo valoramos aún más la Torah y nos apliquemos lo que su bendita y hermosa Torah nos enseña, hermanos. Así que si usted dice ser servidor de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo, como tú lo conoces, entonces tienes que andar conforme la Torah lo demanda y lo describe. Entonces estás guardando sus mandamientos, sus preceptos. ¿Qué quiere decir esto? Estás comiendo kosher, estás guardando
el verdadero día de reposo, día del Adón, que es el Shabbat, es el sábado, no es el domingo. El domingo es un día de festividad pagana, hermanos. Bendito sea Hashem, que eso es otro tema que lo daremos más adelante, si el Adón lo permite, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente eres un conocedor de Yahshua, pues eres un hacedor de Torah. Bendito sea el Eterno. Así nos daremos cuenta si realmente eres servidor de Yahshua o no. Si no, estamos fritos. Este es uno de los parámetros y estándares que el Eterno nos deja para poder que usted pueda discernir si realmente esa persona es sierva o siervo del Eterno, hermano. Si realmente es hijo o hija del Eterno y se halla en la voluntad del Adón, hermanos. Bendito sea Hashem por eso. Si realmente guarda sus mandamientos. Si realmente anda con Yahshua HaMashiach porque está viviendo lo que la Torah dice que usted y yo tenemos que vivir. Bendito sea Hashem. Dice aquí 1 Juan 2 del 4 al 6, hermanos, hay que citarlo. Cualquiera que diga yo le conozco, pero no obedece su Torah, es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea que está diciendo que Yahshua no está en aquellas personas que sean anti-Torah. Aquellas personas prácticamente que tengan como una especie de repelo en contra de la Torah, que no quieran saber nada de Torah. Déjame decirles con toda autoridad que me otorga el Eterno de que hay influencia del anti-Mashiach. Son anti-Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por lo tanto necesitas ministración. Necesitas que el Eterno ministre tu vida para que ese velo, esas escamas, esa potestad que no te deja, en pocas palabras, pues conocer esta verdad y ver esta verdad bajo la luz de Yahshua HaMashiach. Entonces, hermano, ahí no hay nada. Y mira lo que dice. Dice, entonces, mira lo que dice, pero si alguno hace lo que él dice, o sea, lo que está en su Torah, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta en él. O sea que el amor del Eterno se ha perfeccionado. ¿Por qué? Por cuanto obedece sus mandamientos. Como lo vamos a leer más adelantico. Dice, por esto estamos seguros que estamos unidos con Él, porque vivimos Torah. Así la persona te va a poder testificar y dar testimonio de que verdaderamente es sierva o siervo del Eterno, porque está guardando Torah. Y dice, una persona que declara que está continuamente en unión con Él, debe conducir su vida en la forma que Él lo hizo. Mira lo que dice. Yohanan enseña y nos dice y recalca que si usted realmente está junto con Mashiach, caminando con Yahshua, junto con Él, entonces es porque usted está andando como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yahshua? De acuerdo al Brit Hadashah, Yahshua anduvo cumpliendo Torah, hermanos, porque Él era la Torah viviente, porque Él necesitaba ya ser irreprensible para poder ser ese Cordero de Pascua, hermanos, perfecto, sin manchas, hermanos, sin contaminación, sin defecto que estaba demandando el Abba Kadosh, para poder que usted y yo pudiéramos ser expiados de toda culpabilidad y pecado, como lo declara el libro de Colosenses. Dice Colosenses 2 que hay un acta que nos condenaba allá arriba en los cielos, el cual el Eterno bajó, descendió esa acta de los cielos que nos estaba culpando a ti y a mí, y dice que la clavó en la cruz del Calvario, clavó esa maldición, no clavó Torah, clavó prácticamente la culpabilidad y lo que la Torah nos estaba nosotros en este caso pues culpando, hermanos, para la gloria y honra del Eterno. Dio su vida por nosotros y por lo tanto, hermanos, se hizo fiador nuestro.
Y por eso usted y yo podemos gustar de las cosas del Eterno. Entonces, si usted dice estar así con el Eterno, muy buenos amigos, pues hermanos, usted me tiene que estar dando evidencia de que usted es persona de Torah. Estás viviendo y andando como él anduvo. Yahshua anduvo siempre guardando las leyes levíticas de capítulo 11 de Levíticos. En este caso el Eterno no comía ni cerdo, ni comía langostas, ni mariscos, ni ningún tipo de animal que tenga pata hendida, pero que no rumea, etcétera, etcétera, sino que guardó la dieta alimenticia de la Torah al pie de la letra. Yahshua cargaba los tzitzis. Yahshua, hermanos, tenía su manto de oración. Yahshua era varón de guerra conforme lo establece la bendita hermosa Torah. Bendito sea Hashem. Y eso fue lo que él vino prácticamente a entregar y a enseñarlos a que nosotros le diéramos la correcta interpretación a su bendita y hermosa instrucción de vida que Él nos dejó para nuestro propio bienestar. Porque hay muchos que afirman, y sobre todo el pueblo cristiano, donde dice que la Torah es maldición, y eso no es así. En Salmos explica muy claramente y dice que la Torah es perfecta, que la Torah es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Enseña que la Torah es más hermosa que la misma miel que destila el panal. Hermanos, la Torah es perfecta, es única. Es tan perfecta que el Eterno tuvo que descender, hacerse un cuerpo, hermanos, habitar en medio nuestro y enseñarnos cómo guardar esa bendita perfección. Pero lamentablemente la mayoría no va a aceptar esto, hermanos. No va a poder guardar esto, como lo vamos a ver a continuación. Veamos cómo la Torah era la palabra que los apóstoles usaban para enseñar el reino de los cielos. ¿Cuáles eran los parámetros? ¿Cuál era la balanza? ¿Cuál era el instrumento de cada talmidín del Eterno? De cada discípulo del Eterno. Era la bendita y hermosa Torah, porque ella daba testimonio de Yahshua HaMashiach. Dice 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, dice Pablo estas palabras, Rab Shaul. Pero tú, Timoteo, continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando las personas de quien lo aprendiste y recordando también como desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación por medio de estar confiado en Yahshua HaMashiach. Entonces aquí Rab Shaul le dice a Timoteo que continúe aprendiendo y de lo que te has convencido. Aquí le está dando a entender Rab Shaul, hermanos, a Timoteo de que era necesario que ya como él había comprendido, se había convencido de que Yahshua HaMashiach era nuestro Salvador y que era el Mashiach anunciado por la Torah como promesa de parte del Abba, como él ya había creído en Yahshua, era necesario de que él también guardase las enseñanzas que tuvo desde niño. ¿Y qué enseñanza fue esa? Pues la Torah. Acuerde que su abuela, hermanos, y su mamá Eunice y su abuela Loira lo instruyeron a él desde temprana edad en la bendita y hermosa Torah. Bendito sea el Eterno. Cuántos adoran y glorifican al Padre. Entonces por eso él dice de que prestando atención a las escrituras Kadoshim, que la traducción es Torah, porque esas son las santas escrituras, la Torah, dice que ella nos puede dar la sabiduría suficiente para llevarnos a salvación.
sea que Pablo está afirmando, Rab Shaul está afirmando, de que la Torá te lleva a la salvación. Y dice, mediante la confianza en Yahshua HaMashiach. Entonces se necesitan las dos. Se necesita tanto Torah como Yahshua HaMashiach para usted llegar a la perfección, al varón a la estatura, al varón perfecto que nuestro Abacadosh quiere que usted y yo lleguemos. Que bonkt, como decimos aquí en Alemania. Que check. ¿Entendido? Bendito sea el Eterno. Bendita sea su hermosa palabra que se explica por sí misma. ¿Verdad que sí? O sea que ya te estoy dando suficiente conocimiento y enseñanza bíblica para darte a entender de que la Torá no ha sido abolida, sino la Torá hay que guardarla, hermanos. Y no se asusten porque muchos dicen, pero ¿cómo yo voy a guardar tantos preceptos, mandamientos y estatutos? Es que todos los preceptos, mandamientos y estatutos no fueron hechos para ti. Y me dirás ahora, pero ¿cómo así? Ahora estoy más confundido que antes. Te explico. No todo lo que está en la Torá como estatuto, mandamiento y precepto fue escrita para ti. Por ejemplo, si eres un kadosh, un kadoshim, que no tiene tierras, no posees un pedazo de tierra donde cultivar, etcétera, etcétera, pues hermanos, todo lo que la Torá tiene como preceptos y estatutos referente a las personas que tienen tierra, pues no se te va a hacer poder ser aplicada a tu vida por cuanto tú no tienes tierras. O sea que en este caso hay un precepto, un estatuto que el Eterno puso para que la tierra repose. Ven, mira lo bello que es el Eterno que permite que hasta su misma tierra repose, tenga su tiempo de reposo, que es el Shemitah en hebreo. Esta palabra Shemitah es como decir un año sabático que el Eterno le concede, hermanos, a la tierra para que descanse. Entonces el Eterno le permite a las personas que tienen tierra y cultivan en ella para mantenerse de esa tierra y para poder ellos prácticamente vivir por medio de ellas, en que ellos cultivan, ¿verdad? Y luego cosechan y venden prácticamente para ellos poder subsistir, tener sus ganancias. El Eterno les entrega un ciclo. En pocas palabras, el Eterno te dice, tienes tierras, puedes cultivar y te doy 6 años. 6 años para que cultives, produzcas, tengas tus ganancias, hagas tu dinero, puedas ahorrar, puedas ayudar a tu hermano, a la viuda, al huérfano, etcétera, etcétera. Pero el séptimo día descansa la tierra. Bendito sea el Eterno. Está prohibido, te prohíbo que coseches y que cultives durante prácticamente en este caso 7 días. Que es más que todo pues sembrar. De que tú muevas la tierra. Bendito sea el Eterno, porque el Eterno es misericordioso, es hermoso. Sabe que nos tenemos que sostener de algo. Usted no va a estar un año en ayunas porque se muere. No estamos en cuerpos gloriosos. Entonces, ¿qué enseña el Eterno? Que en el año del Shemitah, ¿verdad? El Eterno va a permitir de que la tierra dé fruto de los cultivos anteriores, de lo que tú llegaste a sembrar antes, hermanos, de que llegase el Shemitah, que no se dio como fruto. El Eterno milagrosamente, misteriosamente, hará de que esa tierra produzca. Y dice el Eterno que lo que la tierra produzca de sí mismo, de las semillas que hayan quedado prácticamente del cultivo anterior o de los cultivos anteriores, lo que nazca de ahí, lo que salga de ahí y produzca la tierra, podés comer, porque eres el propietario de ella, tú y tu casa. Pero en ese día de Shemitah, o sea, en ese año de Shemitah, tienes que poner tu tierra a disposición del prójimo. ¿Qué significa esto? Que el extranjero, la viuda, el huérfano podían servirse de esa cosecha. Bendito sea el Rey de la Gloria y que
En pocas palabras, el dueño de esa tierra tendría que permitirlo y segundo, no podría hacer lucro con esa cosecha que salía, porque era para el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero y por ende, pues para el mismo dueño y su familia del terreno. Para que usted entienda, entonces si usted no tiene terreno, pues no va a necesitar guardar ese shemitah en partes. Y así sucesivamente con todo. Si eres un varón, pues no se te va a aplicar la ley de la nidá en este caso. Que la ley de la nidá es la ley que el Eterno nos da, o en este caso le da a la mujer como precepto. ¿Para qué? Para que cuando ella esté en su tiempo de menstruación, ella entienda de que tiene que guardar ciertos requisitos, de que tiene que hacer ciertas cosas porque es un periodo donde la mujer se encuentra, de acuerdo a la Torah, inmunda delante de la presencia del Adón. Entonces, donde ella se sentara, etcétera, etcétera, pues quedará inmundo hasta la noche y hasta que tenga ya el periodo de su menstruación. Toda aquella que tocara a la mujer en medio de la menstruación, pues quedará inmundo. Dice que lavará sus vestiduras y se bañará él mismo y quedará inmundo hasta la noche. Después de la noche quedará otra vez purificado, etcétera, etcétera. Es un tema que ya lo he expuesto y si el Señor lo permite, pues lo voy a exponer otra vez en este canal. Bendito sea Hashem y lo enseñaremos. Entonces, para que usted entienda mejor. Así que no se me asuste. Veamos cuál es la fórmula que nos garantiza la salvación de acuerdo a la palabra de Yahshua. ¿Qué nos garantiza esta salvación? Mira, Apocalipsis 14:12 lo dice. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yahshua. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la paciencia de los santos? O sea, del pueblo Kadoshim, del pueblo del Eterno. ¿Quién es el pueblo del Eterno en pocas palabras, como lo enseña Apocalipsis 14:12? Aquellos que guardan Torah y tienen la fe en Yahshua. Ese es el secreto, esa es la combinación, esa es la ecuación bíblica, hermanos, para poder usted ser salvos en el Adón, como lo enseña la bendita y hermosa palabra del Eterno. Así que más claro imposible, hermano. La Torah, el Tanaj y el Brit Hadashah se enseñan por sí mismos, hermanos. Veamos que si es posible guardar la Torah. ¿Será posible guardar la Torah? Hermanos, es posible. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, el pacto renovado, como lo quieras llamar, enseña de que sí es posible. ¿Dónde está eso? Eso está en Primera de Juan, hermanos 5:3. Dice esta palabra, porque amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son gravosos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el verdadero amor que usted le puede tener a Yahshua y demostrarle que usted ama a su Señor? En que usted guarde sus mandamientos. ¿Se da cuenta? Y dice, y mis mandamientos no son gravosos. No se me asuste, que no son difíciles de guardar y no te van a incomodar, al contrario, te va a dar gozo, va a traerte vida y va a traerte prosperidad en todos los sentidos, como lo vamos a aprender más adelante. En Lucas 1, versículo del 5 al 6 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea que los dos eran de la tribu de Leví. Y se llamaban Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, delante de Elohim, y andaban irreprensiblemente en todos los estatutos, mandamientos y ordenanzas, preceptos del Adón. O sea que eran personas que se hallaban irreprensibles en la Torah del Eterno, hermanos. O sea que nos da a entender de que sí es posible guardar Torah. Así que no se asuste, es posible. Solo hay que disponer del corazón. Si usted dispone su corazón a entender Torah, el Eterno le va a dar a usted el entendimiento para que usted entienda Torah. El Eterno le va a quitar a usted este velo
como la mayoría de las personas de las Kehilot, de las denominaciones cristianas habida y por haber la que usted me mencione, bendito sea Hashem, siguen con ese velo, pensando de que la Torah ha sido abolida, de que usted ya no se tiene que esclavizar cumpliendo Torah. ¿Dónde dice eso y enseña la bendita palabra? Deme un solo versículo bíblico donde enseña la palabra que Torah esclaviza. ¿Dónde? Si David y todos los profetas del ayer, incluyendo, hermano, al mismísimo Moshe, que fue el Ruach HaKodesh, por medio de Yahshua HaMashiach, como lo vimos, inspiró la bendita Torah, afirma y nos enseña de que la Torah es lámpara y camino a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Enseña que la Torah es más preciosa, hermanos, que la misma miel que destila del panal. Nos enseña que la Torah es perfecta. Bendito, nos enseña que no es gravosa, que no es difícil de cumplir, que es vida, vida eterna, vida en abundancia. Hermanos, ¿dónde sacan de que la Torah es maldición? Bendito sea el Dios de la gloria. A Satán te quiere hacer creer esto. ¿Para qué? Para que usted no tome estos beneficios de la Torah, porque dice y enseña el mismísimo Adón que el que guarde Torah será prosperado en todos los caminos. Y por eso usted ve la casa de Judá, que son prosperados en todos los caminos. Son los hermanos que más dinero tienen, los que más propiedades se manejan, los que más bendecidos son materialmente e incluso espiritualmente en cierto grado. ¿Por qué? Porque el Eterno lo profetizó por medio de Yesaya y dijo que 10 de las naciones estarían atrás del manto de un judío, porque ellos mismos van a decir: vamos contigo, porque hemos escuchado que Dios está contigo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque a la casa del sur se le fue confiado, hermano, el sacerdocio, la casa del Eterno como gobierno. Y por lo tanto, aunque estén errados y velados ahora referente a Yahshua HaMashiach, no implica y no quiere decir que el Eterno ya lo haya destituido de su gloria, hermanos, o de su promesa, porque acuérdense que lo que el Eterno le prometió a David se lo va a cumplir. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así que, hermanos, sigamos, bendito, eso está interesante, ¿verdad que sí? Guarda Torah. Si no estás guardando Torah, hermano, no estás conociendo a Yahshua, no estás andando con Yahshua. Y si este mensaje te ocasiona rabia, te ocasiona algo por dentro, así como que esa sensación de no querer entender, de cerrarte, como que hay algo que me sacude, pues déjame decirte que eso es influencia satánica. Es el antimashiach que te está influenciando y velando, cegando, para que no escudriñes Torah. Bendito sea el Adón. Mire, veamos cómo el guardar Torah es un anhelo, hermanos, es un anhelo que el Abba ha tenido desde el principio. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Que usted y yo guardemos Torah. Deuteronomio 10 del 12 al 13. Cuando el Eterno se divorcia de la casa del norte, que somos nosotros, Israel, y como castigo nos destierra, ¿verdad que sí? Porque es su casa. Pues ¿qué hace cuando una persona se divorcia? Ahí está tus maletas, lárguese, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nos da carta de repudio, de divorcio en este caso, y nosotros como Israel nos vamos de la presencia del rey, quedamos destituidos de su presencia, dice que nos hizo esparcer por medio de las naciones, dándonos a entender de que ya no estábamos más en el pacto del Eterno, no contábamos con su beneficio y por lo tanto pues nos quitó también su bendita hermosa Torah. ¿Por qué? Porque nos dispersó por medio de las naciones y permitió de que todo engaño, mentira y culto satánico fuera pues nuestro vivir, nuestro acostar y levantar. Y por eso, hermanos, ya venimos desde siglos y siglos sirviéndole a los Baales, influenciados por ese espíritu de antimashiach. Y eso es el que todavía se sigue moviendo en aquellos que dice que la Torah está abolida. Te guste o no, bendito sea Hashem, esto es lo que enseña Torah.
Dice Deuteronomio 10 del 12 al 13, que es la voluntad del Eterno que tú guardes Torah. Te lo voy a demostrar. Mira, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Yahweh, sus estatutos, que esto es el mitzvot en el hebreo, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el pueblo judío es tan bendecido? Porque ellos guardan Torah, hermanos. Aunque no reconozcan ahora a Mashiach, el Eterno está teniendo paciencia con ellos y misericordia. ¿Por qué? Porque el Eterno los ha tenido que velar para que los gentiles, el tiempo de los gentiles se cumpla. El Eterno pueda traer los gentiles que Él está llamando ya escogido a salvación, y así poder quitarles a ellos el velo y formar de las dos casas una sola casa, donde haya un solo pastor, una sola vara. Bendito sea Hashem. Esto lo iremos estudiando y desglosando por medio de este canal. Amén. Entonces vemos de que, hermanos, el Eterno quiere que usted y yo guardemos Torah para poder garantizar en nuestras vidas la prosperidad en todas las áreas. ¿Usted quiere ser próspero en todas las áreas? Hermanos, porque cuando hablamos de prosperidad, a nosotros nos interesa más la prosperidad espiritual, el conocer de Adón, el que nos muestre su reino, el que nos dé esas perlas, etcétera, etcétera. Y para eso hay que pagar un precio, por supuesto. Y hoy en día, ¿quién no necesita dinero? Hermanos, bendito sea Hashem. La parte financiera es muy importante también en el Adón, porque esto hay que promulgarlo, esto hay que anunciarlo, esto se necesitan las computadoras, los medios comunicativos, se necesita pagar a la gente, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos los recursos financieros para poder extender estas estacas del reino de los cielos. Y esto nos lo dará todo el Eterno, siempre y cuando nosotros estemos guardando su voluntad. ¿Y su voluntad qué es? Es Torah, como lo venimos aprendiendo. Veamos quiénes son los que van a permanecer unidos al Rey en estos últimos tiempos. ¿Quiénes van a lograr estar unidos con el Rey? Primera de Juan 3:24 lo enseña. Dice: los que obedecen sus mandamientos, ¿se da cuenta? Los que guardan Torah. Y miren lo que dice: permanecen unidos con Él y Él con ellos. Así es como conocemos que Él permanece unido con nosotros por el Ruach HaKodesh que Él nos dio. ¿Se da cuenta? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando eres varón y varona de Torah, entonces el Eterno te garantiza que el Espíritu Santo del Eterno, que el Ruach HaKodesh de Él, andará contigo. Y si el Espíritu de Yahweh anda contigo, entonces su respaldo está contigo, su presencia está contigo, su aprobación está contigo, y Él será tu defensor, Él será tu proveedor, Él será el que pelee tu batalla por ti. Bendito sea Hashem. ¿Vio lo importante que es guardar Torah? ¿Se da cuenta ahora por qué Hasatán quiere de que usted entienda y usted crea y siga creyendo de que Torah ha sido abolida? Por esto, porque te perderías de todos estos beneficios y riquezas espirituales. Y tú me dirás: pero si en la iglesia cristiana hay tantos milagros, hay tantos prodigios, y mire cómo se hablan lenguas. Hermanos, Hasatán habla lenguas. Y a mí me dice Apocalipsis y los evangelios, Marcos, Mateos, de que todos estos reinos le pertenecen a Hasatán. Porque cuando el Eterno fue tentado, hermanos, Hasatán le dijo: si postrado me adorares, toda la gloria de estos reinos te las entrego. Y el Eterno no dijo que no fuera verdad. O sea que el Eterno nunca negó de que Hasatán fuera príncipe de este mundo. Él mismo lo confesó. Y le dijo en una ocasión en el Evangelio de Juan: vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. Bendito sea Hashem. O sea que Hasatán prospera, Hasatán habla lenguas, Hasatán enseña, hermanos, bendito sea el Eterno, la palabra del Adón.
tergiversada, con engaño y a medias, pero la enseña y permite que sus servidores la conozcan a media, hermanos. ¿Y qué más hace Hasatán, hermano? Da riquezas. Entonces no me diga usted el simple hecho porque usted tenga una congregación que tenga 5,000, 10,000 creyentes y porque se maneja el dinero en la iglesia, que esa iglesia es de papá, el Eterno. Pues déjame decirle, hermanos, que de las 7 iglesias de Apocalipsis solamente una se hallaba correctamente irreprensible, hermanos. Bendito sea el Eterno. Y otra estaba andando bien, bendito sea el Eterno, pero las demás 5 restantes estaban totalmente reprobadas ante la presencia del Adón. Para que vayamos viendo y entendiendo esto. Bendito sea Hashem. Mira lo que dice Romanos 8:2, dice. Porque, pregunta aquí Rab Shaul, ¿por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach Yahshua, me ha liberado de la Torah, del pecado y de la muerte. O sea que aquí nos enseña Pablo que hay 2 Torah. Una que da vida, que es dirigida, inspirada, enseñada por el Ruach HaKodesh, que es nuestro Yahshua HaMashiach, y está la Torah del pecado, que es la que es de muerte, la que usted cosechará muerte si usted vive por medio de esa ley. Y de esta ley fue la que nos redimió el Eterno. Esta es la ley de maldición que habla prácticamente Pablo. La ley del pecado, hermanos, la que nos redimió el Eterno, la que crucificó en el madero, bendito sea el Eterno, no la Torah del Ruach, porque la Torah del Ruach es la que nos ayuda y la que contribuye a que usted venza la Torah del pecado. ¿Se da cuenta cómo está bien transversado Pablo, Rab Shaul? Y que como dice en pocas palabras Kefa, que los indoctos están transversando las enseñanzas de Rab Shaul porque verdaderamente son difíciles de comprender para su propia perdición. Ay, hermanos, hay que abrir los ojos, permitir dar la oportunidad al Ruach HaKodesh de que Él te enseñe esto, porque Él está dispuesto, está preparado para enseñarte esto. Es la persona la que lo bloquea, la que no permite de que la Torah entre a la persona. Bendito sea Hashem. Yo creo que ya le he demostrado suficiente, ya podemos decir amén y nos vamos, ¿verdad? Pero vamos a seguir dándole más versículos para que usted vea que la Torah sigue vigente, que no ha sido abolida, que usted necesita cumplirla. Mira lo que dice. Veamos rápidamente cómo el Eterno reprueba el libertinaje, porque esto es lo que ha traído la enseñanza de la gracia. Es cierto, no podemos negar lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Esto es don del Eterno, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Jacobo en este caso, Santiago, para que me entiendas mejor, habla de que la fe sin obras es muerta, dándonos a entender que necesitamos la fe emuná. ¿Y qué es la fe emuná? Las obras, hermanos, que demuestran que estás dando y entregando como fruto y testimonio de tu misma fe, hermanos. Bendito sea el Eterno. O sea que tú viéndome actuar a mí, ves de que soy varón de fe. Para que usted me entienda. Bendito sea el Eterno y usted puede entender a Rab Shaul. Entonces mira lo que dice Romanos 6 del 14 al 16. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismo, bajo la ley. ¿Se da cuenta? Una cosa es estar bajo legalismo, que es prácticamente todas las añadiduras establecidas por hombre, o sea, enseñanza de hombre, que eso fue lo que vino a reprender Yahshua y vino a darnos la interpretación correcta y verdaderas de la bendita Torah del Eterno, no, para que usted me entienda mejor, y dice, sino bajo la misericordia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Dice Pablo, seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismo, ¿se da cuenta? Esto es lo que vino a reprender Yahshua.
Esto es lo que dice Pablo que está abolido, que Yahshua vino a abolir mandamientos y estatutos y preceptos de hombre, que ni ellos mismos con un dedo las movía, ¿verdad que sí? Y que hacía de estos prosélitos, las personas que eran un prosélito, las personas que estaban en camino a judaizarse, a los que estaban convirtiendo al judaísmo, pero que no los hacía completamente judíos, ¿verdad? Sino que le entregaba las leyes de Noé, ¿verdad? Aquí están tus leyes, bendito sea Hashem, y esto no te corresponde hacerlo, sino usted, las leyes de Noé, aquí están. Los 7 preceptos, de esos 7 preceptos, leyes de Noé, ¿verdad? Eso es lo que usted va a tener que guardar y eso es lo que le corresponde a usted y nos vamos a poder relacionar, etcétera, etcétera, pero no permitía que se convirtieran al 100% al judaísmo. Y la palabra nos enseña en su bendita Torah desde un principio y dice que una misma ley tendrá el nativo como el extranjero, para que usted vea que ni Torah se aplicaba. Bendito sea Hashem. Y esto es lo que vino a desaprobar el Eterno, a reprender, a quitar de por medio, a abrirnos el entendimiento, para que no seamos engañados y no nos dejamos poner yugo humano encima nuestro. Miren lo que dice aquí. ¿No saben que si ustedes se presentan a alguien como esclavos obedientes, entonces son esclavos de quien están obedeciendo? Si obedecen al pecado que los lleva a la muerte, o obedecen a Yahweh que los lleva a ser justificados por medio de ¿qué? De la Torah. De la Torah del Ruach, hermanos. Veamos qué es el pecado, hermanos, rápidamente para que usted entienda el por qué es importante Torah. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa pecado en el original hebreo? Significa el usted estar violando Torah. Significa el usted estar quebrantando Torah. Esto significa pecado. En verdad el pecado, dice, es transgresión a la Torah. Entonces, ¿qué es pecado? De acuerdo a la Biblia, hermanos, es transgredir la Torah del Eterno. Ahora mi pregunta es, ¿estará el pueblo cristiano, hermanos, en este caso, guardando Torah? Yo creo que no. Entonces, ¿qué están siendo ellos delante del Eterno? Transgredores de la Torah. ¿Usted cree que siendo transgredor de la Torah usted se va a salvar? No, hermano. ¿Sabe qué dice Yahshua? Dice que se le van a acercar y le van a decir, Señor, Señor. Y Yahshua le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué significa eso en su original? Hermano, está diciendo, apartados de mí, transgredores de mi Torah. Y le va a decir, no os conocí. Hermano, y con todo el derecho nos va a decir eso. ¿Por qué? Porque el usted no haber andado en la Torah, pues el no haberlo conocido usted de acuerdo a Yohanan. Como lo hemos citado. Mire lo que dice Romanos 7:25. Dice, gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, dice Pablo, con mi mente, hermanos, y aquí se encuentra el campo de batalla, aquí se encuentra su espíritu, el asiento de su intelecto, de su comprendimiento, de su alma, etcétera, etcétera, de su raciocinio. Dice, aquí sirvo, dice, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh. ¿Se da cuenta? Que él era prácticamente hacedor de la Torah de Yahweh. Él cumplía Torah. Él la enseñaba y la cumplía, bendito sea el Eterno. Dice, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo a la Torah del pecado. ¿Se da cuenta? Con este cuerpo se sirve a la Torah del pecado y con esta mente a la Torah de Yahshua HaMashiach. Y por eso era necesario que el Eterno colocase, como dice Jeremías 31:31, Torah en la mente y Torah en el corazón. Torah aquí en el espíritu, en el alma, y Torah aquí en la carne, en el corazón. Bendito sea el Eterno, porque del corazón, de la abundancia de la boca, habla el corazón. ¿Se da cuenta?
Entonces necesitas poner Torah aquí en el corazón para que esta boca hable de Torah. Y necesitas poner Torah aquí para convencerte que la Torah sigue vigente. Bendito sea Hashem. Veamos quiénes son los que no quieren andar según Torah. Los que siguen siendo inspirados por este espíritu del anticristo, hermanos. Dice Romanos 8:7, porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torah de Yahweh, en verdad no puede. ¿Se da cuenta? Todo aquel que anda conforme a su concupiscencia, a su viejo hombre, no guardando Torah y no queriendo Torah, dice, hermanos, que el espíritu del anticristo está metido ahí. Está siendo influenciado por estos espíritus inmundos que lo tienen velado y no le permite, como dice 2 Corintios 4:4, que dice el príncipe, el Dios de este mundo. Mira cómo lo llama Rab Shaul. El Dios de este mundo ha enceguecido el entendimiento. La mente, ¿se da cuenta? ¿Dónde está su entendimiento? Aquí en la mente. Mente hostil, mente de naturaleza aún vieja, pecaminosa. Dice, le ha obstruido aquí la mente para que no le resplandezca la Torah del Eterno. Bendito sea Yahweh, Sebaot. 2 versículos y me despido, hermano. Dos versiculitos que le voy a dar y me despido. Veamos qué función tiene, hermanos, el Consolador que envió Yahshua HaMashiach a nuestras vidas. Dice Ezequiel 36, del 26 al 27. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti. Y mira lo que dice. Y causaré que vivas por mi Torah. Bendito sea Hashem. Que camine en mis ordenanzas y guarde mis juicios y los hagas, mis preceptos, mandamientos y estatutos. Por ende, su bendita hermosa Torah. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Eterno? Su operación extraña que menciona Yesaya. Tiene que ser su operación extraña, venir, colocar Torah en nuestros corazones para poder que nosotros entendamos de que hay que vivir por la Torah, vivir en los estatutos, mandamientos y preceptos que enseña su Torah para poder nosotros ser pueblo Kadoshim y poder ser parte de este pueblo maravilloso del Adón, hermanos. Si no, no hay nada que hacer. Mire lo que dice Romanos 8:4 y con eso me despido. Para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruaj. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Que aquellos que deciden vivir por medio del Ruaj, o sea, por medio del Espíritu, hermanos, dice que conocerán la Torá, conocerán la verdad y vivirán por ella. Bendito sea nuestro Abacadosh. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención, por este tiempo. Hermanos, que le han concedido al Eterno, porque esto es palabra del Eterno. No estoy leyendo ningún Corán, ningún cacachi de los pacachis de la India, ni estoy leyendo un Zohar, ni un Zoroastro, ni nada por el estilo, hermanos. Estamos leyendo su bendita y hermosa Torá, su palabra que es vida y es verdadera, y que, como dice Hebreos, hermanos, es una espada doble filo, que va a atravesar los huesos hasta llegar a los tuétanos y dividir lo que es el alma y el espíritu. O sea que, mire, eso explica que nosotros estamos así amalgamados. Nuestra alma y nuestro espíritu está así. ¿Y qué necesita hacer la palabra del Eterno? Esto, hermanos, separar para poder que se haya el crecimiento en nuestras vidas, conforme a su bendita y hermosa Torah. Así que para despedirnos hagamos una tefilá, hermanos, agradeciéndole al Eterno por esa enseñanza y que siga prosperando nuestros caminos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem gadol Yahshua HaMashiach, toda gloria, toda rabá, la cabo es tuya, mi Rey, por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, que siga bendiciendo nuestra canasta de amasar, nuestra entrada, nuestra salida. Danos la sabiduría,
el conocimiento, la misericordia, el amor que necesitamos tener para poder seguir avanzando en rectitud, en conocimiento, amor, por medio de tu reino. En el nombre de Yahshua te damos gloria y honra. Amén y amén. Que el Eterno me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Así que nos vemos en un próximo video. Shalom, shalom.